Elías era invisible. Día tras día, soportaba humillaciones en silencio bajo el peso de una jefa implacable. Pero un almuerzo inesperado con un anciano misterioso cambiaría el rumbo de su vida y de todo el restaurante. Antes de empezar esta historia, asegúrate de suscribirte, activar la campana de notificaciones y darle me gusta para más. Que Dios te bendiga. En el corazón de la ciudad, donde las luces de los grandes restaurantes titilan como promesas de grandeza, se alzaba el Eclat de Zafir, una joya gastronómica reservada para unos pocos privilegiados. Allí, entre mesas relucientes y cubiertos alineados con precisión quirúrgica, trabajaba Elías. Tenía apenas 22 años y llevaba 6 meses en el servicio de sala. Y sin embargo, cada jornada se le hacía eterna. No por el ritmo frenético o los clientes caprichosos, sino por la sombra que lo vigilaba desde lo alto, la señora Beranger. Alta, impecable, afilada como una hoja recién forjada, dirigía el restaurante como una reina sin corona. Su voz, tan cortante como el acero, no perdonaba ni el más mínimo desliz. Una copa milimétricamente mal colocada, una sonrisa demasiado cálida, un saludo fuera de tono. Cada fallo era castigado, a veces delante de todos. Y Elías, resignado, agachaba la cabeza y tragaba el orgullo como si fuera parte del menú. ¿Soñaba? Sí, con lugares donde la dignidad no tuviera que ganarse con silencio ni con miedo. Pero los sueños eran murmullos en la penumbra del pasillo de servicio, fáciles de ignorar. Esa mañana, sin embargo, el ambiente olía distinto. Los cocineros susurraban entre ellos. El director general parecía inquieto. Se hablaba de una visita importante, de un misterioso que llegaría al mediodía. Nadie sabía su nombre, solo que debía tratarse con la máxima atención. ¿Un crítico anónimo? ¿Un inversor? ¿Algún político de alto nivel? Las conjeturas iban y venían como platos mal servidos. Y entonces, cuando el reloj marcó las 12 en punto, las grandes puertas de cristal se abrieron con un suspiro. El restaurante enmudeció. Un anciano entró sin prisa, vestido con un sobrio traje oscuro y un sombrero de fieltro que se quitó con ceremoniosa lentitud. Su rostro, surcado por los años, irradiaba una autoridad silenciosa. No sonreía, no saludaba, simplemente observaba. Sus ojos, cansados pero intensos, recorrieron la sala hasta posarse sobre una mesa al fondo, apartada, como si quisiera estar donde nadie pudiera perturbarlo. La señora Beranger avanzó con su andar altivo, dispuesta a recibirlo con una reverencia disfrazada de cortesía. Pero el hombre, con un gesto firme de la mano, declinó su presencia. Quería ser atendido por otro. Ella se volvió, con la furia helada dibujándose ya en su rostro. Sus ojos recorrieron el personal con desprecio, y su dedo acusador se alzó como un verdugo señalando a su víctima. «Tú, atiéndelo tú», dijo con voz seca, mirando a Elías como si acabara de dictar su condena. El joven sintió que el suelo se le abría bajo los pies. ¿Él? ¿Por qué él? Clientes así siempre eran delegados a los veteranos, a Gabriel o a Claire. Pero esta vez, algo distinto se estaba cocinando, y no era la cocina. Elías se acercó a la mesa lentamente, como si cruzara un umbral invisible. El anciano lo esperaba, sin una palabra, sin una sonrisa, solo con esa mirada insondable que parecía estar viendo más allá de su delantal. Y allí, en ese silencio cargado de significado, comenzaba algo que ninguno de los dos aún comprendía. El anciano seguía hojeando la carta del restaurante con una lentitud casi litúrgica, como si cada línea escondiera una historia, una intención, una trampa. Elías, de pie a su lado, mantenía la postura rígida, pero sentía como sus dedos temblaban levemente. Esperaba la orden con la precisión de un soldado en el campo, pero lo inesperado llegó primero. «Dime, muchacho», dijo el hombre sin levantar la vista, «¿cuál es el plato que más te gusta de este lugar?» Elías parpadeó. Nadie le había hecho jamás esa pregunta. Su papel no era tener opinión, sino complacer. Dudó un segundo, luego respondió con sinceridad. La ternera con costo de hierbas y salsa de mostaza antigua. El chef prepara el fondo de cocción con vino blanco y romero fresco. Es
especial. El anciano asintió lentamente, una sombra de sonrisa cruzando fugazmente su rostro. Entonces tráeme eso. Y sin prisa, por favor. El tiempo, cuando se come bien, debe ser saboreado también. Elías hizo una leve reverencia y se retiró hacia la cocina, su mente aún navegando en la rareza del momento. Aquel cliente no era como los demás, no solo por su silencio, sino por la forma en que cada palabra suya parecía depositarse con intención, como monedas antiguas sobre una mesa de mármol. Durante el almuerzo, el hombre fue desgranando preguntas, no intrusivas, pero sí profundas. ¿Por qué trabajaba allí? ¿Qué soñaba? ¿Qué creía que significaba servir? Elías, al principio cauteloso, comenzó a abrirse sin darse cuenta. Habló de su abuela, la primera que le enseñó a cocinar, de cómo llegó a Ecla de Zafir buscando algo más que un empleo, una oportunidad, un propósito. El anciano lo escuchaba con una atención tan limpia que hasta el murmullo de la sala parecía desaparecer. El verdadero liderazgo, murmuró el hombre entre dos bocados, no necesita gritar. El respeto no nace del miedo, sino de la dignidad compartida. Y Elías sintió que esas palabras no eran una lección, sino un espejo. Pero no todos en la sala compartían ese clima de revelación. Desde el otro extremo, la señora Beranger observaba con una creciente incomodidad. Su mandíbula se tensaba cada vez que el anciano sonreía o que Elías se inclinaba con naturalidad para escuchar. En su mundo, esa cercanía era debilidad. Improcedente, peligrosa, comenzó a esparcir veneno en susurros. Que el chico buscaba hacerse notar, que pretendía manipular al cliente, que su actitud era inapropiada. Semillas de duda plantadas entre compañeros que no se atrevían a responderle. Y entonces llegó el momento que rompería el equilibrio de la sala como un rayo en la noche. Elías presentó el postre, un parfait de vainilla bourbon con frutos macerados, con una delicadeza ritual. El anciano asintió, complacido. Pero antes de probarlo, una voz cortó el aire con violencia. Elías fue como un latigazo. El joven se irguió, sobresaltado. Todos los comensales levantaron la cabeza, el cuchillo a medio camino de la boca, la conversación detenida en seco. ¿Tú crees que esto es tu sala de estar?, soltó Beranger con voz glacial. ¿Crees que puedes charlar con los clientes como si fueran tus amigos? ¿Buscas un ascenso o una propina? Elías intentó explicarse, pero apenas logró articular una sílaba. Silencio. Fuera. A la cocina. Ahora mismo. Fue entonces cuando, por primera vez desde que había llegado, el anciano alzó la mano. Un gesto mínimo, pero cargado de una autoridad serena. «Señora». Ella se volvió hacia él como un resorte, el rostro rojo, las palabras a punto de estallar. «Este joven está en periodo de prueba, señor, y ya ha olvidado cuál es su sitio». Elías, humillado, bajó la cabeza y dio un paso hacia la cocina, pero no llegó muy lejos. Una frase, dicha con un tono cortante y tranquilo, hendió el aire como una cuchilla. «No, señora, es usted quien ha olvidado el suyo». La sala entera contuvo el aliento, y Elías se detuvo, inmóvil, como congelado en mitad del pasillo. No se atrevía a girarse, pero sabía que algo tremendo acababa de ocurrir. Las palabras del anciano seguían flotando en el aire, como un eco que nadie se atrevía a romper. La señora Beranger se volvió con lentitud, tratando de recomponer su expresión. Pero sus ojos, normalmente fríos y seguros, mostraban por primera vez un atisbo de duda. «¿Cómo dice?», musitó, entre desconcierto y la arrogancia. El anciano no respondió de inmediato. En su lugar, se levantó con la elegancia de quien no necesita prisa para ser imponente. Al incorporarse, su sola presencia parecía ocupar toda la sala, empujando las miradas hacia él como si fuera el verdadero centro de gravedad del lugar. Metió la mano en el interior de su chaqueta y sacó un pequeño cuaderno de cuero negro. El movimiento fue lento, deliberado. Rasgó con cuidado una hoja que colocó sobre la mesa, como si sellara un destino. «Mi nombre es Armand Riviere», dijo entonces, con voz clara y profunda. Un murmullo recorrió la sala como una ola. Ese nombre resonaba.
no como el de un cliente cualquiera, sino como el de alguien que había construido leyendas. Este restaurante lo fundé yo hace 32 años. El silencio se hizo aún más denso. El alma del Eclat de Saphir estaba delante de ellos, no como un espectro del pasado, sino como el juez del presente. La expresión de Beranger palideció. Riviere prosiguió sin levantar la voz, pero con la autoridad de quien ha visto levantarse y caer imperios. He regresado, en secreto, durante semanas. No para evaluar los platos, sé bien que nuestra cocina sigue siendo de primera, sino para medir lo que no se puede poner en el menú. El trato, el espíritu, la humanidad. Se giró lentamente hacia Elías. Y este joven, a quien usted ha despreciado sin pestañear, encarna mejor que nadie lo que quise que este lugar representara. Elías sintió un nudo en la garganta. Las palabras lo envolvían como una segunda piel, inesperada y protectora. Apenas podía creer lo que escuchaba. Riviere entonces alzó la mirada hacia el resto del salón, incluyendo al personal, a los clientes, a cada rostro presente. He leído informes, he escuchado susurros, he observado, y he visto suficiente. Beranger intentó recuperar el control. Señor Riviere, debe comprender que yo mantengo un estándar, que no tolero relajaciones. Pero la interrupción fue inmediata y feroz en su serenidad. Lo que usted mantiene es una cultura del miedo. Usted no lidera, señora. Usted aplasta. Y entonces, como quien firma al final de una era, sacó un teléfono de su bolsillo, marcó un número y habló con precisión. Procedan. Suspensión inmediata. Que la acompañen a su despacho. Desde una mesa cercana, 2 miembros del equipo administrativo, presentes aquel día como parte de una inspección discreta, se levantaron sin una palabra. Avanzaron con solemnidad hacia la señora Beranger. Ella, aún intentando disimular la derrota tras un velo de compostura, comprendió que su imperio se desmoronaba sin siquiera un grito. No hubo escándalo, no hubo súplica, solo el sonido de sus tacones alejándose sobre el mármol. Y entonces, el silencio se quebró. Primero fue un tímido aplauso, luego otro, y como si algo hubiera sido liberado, toda la sala estalló en una ovación espontánea. Clientes, camareros, incluso algunos cocineros que asomaban por la puerta entreabierta de la cocina. Elías no sabía qué hacer. Permanecía allí, petrificado, cuando una mano cálida se posó en su hombro. «Es tu momento, Elías», dijo Riviere con una sonrisa casi paternal. «Este lugar necesita voces nuevas, necesita líderes reales». Y con esas palabras, una nueva página comenzó a escribirse. Al día siguiente, el Eclat de Saphir amaneció envuelto en un silencio extraño, como si todos sus muros hubieran absorbido el estruendo del día anterior. No era una calma cualquiera, sino la que queda cuando algo se rompe y empieza a reconstruirse. En los pasillos, los murmullos ya no eran rumores, sino preguntas nuevas, miradas distintas, una curiosidad contenida. Elías caminaba por el vestíbulo ajustándose su chaqueta negra con la misma rutina de siempre, pero algo era distinto. No en la tela ni en el uniforme, sino en él. Se sentía más presente, más real, como si por fin habitara su lugar. Apenas había dado 3 pasos en la sala cuando una voz lo llamó desde el despacho. «Elías, por favor». Era la voz del director, pero no la habitual, sino una más templada, más expectante. Al cruzar la puerta, el joven se encontró nuevamente con Armand Riviere, solo, sentado tras el escritorio con las manos cruzadas, una mirada firme y cálida. Encima de la mesa, una única hoja dentro de un sobre cerrado. «Siéntate», dijo, y Elías obedeció, conteniendo la respiración. Ayer viste lo que muchos tardan años en comprender. Mantenerse sereno ante el desprecio, hablar con autenticidad, escuchar sin temor, esas cosas no se enseñan. Se viven. Elías no supo qué responder. Se limitó a sentir. «Quiero formar algo nuevo aquí», continuó Riviere. No una estructura rígida, sino una escuela silenciosa, una forma de liderar desde dentro, sin imponer. Servir no es agachar la cabeza, es levantar a los demás.
Le deslizó el sobre. A partir de hoy, eres el nuevo asistente de sala. Recibirás formación en gestión, en relaciones humanas, en todo lo necesario para convertirte no solo en un excelente profesional, sino en un referente. Elías tragó saliva. Aquello era más que un ascenso. Era una validación. Si aceptas, claro, añadió Riviere. No se obliga a nadie a brillar. Solo se abre la ventana. El joven no dijo una palabra. Solo extendió la mano y tomó el sobre con un gesto firme. Su respuesta no necesitaba palabras. Durante los días siguientes, todo parecía igual, y al mismo tiempo, todo era distinto. Elías ya no era solo el nuevo, el callado, el que se movía entre mesas como una sombra obediente. Seguía siendo amable, sí, cuidadoso, pero ahora sus pasos tenían dirección. Su voz, aunque suave, era escuchada. Sus decisiones eran observadas, valoradas. Los compañeros que antes evitaban cruzarse con su mirada ahora buscaban su opinión. Gabriel, el veterano, le ofreció un consejo sin condescendencia. Claire, que nunca había compartido más que órdenes breves, le sonrió con complicidad. Y el chef, incluso el chef, al verle pasar junto al pase, alzó una ceja y le lanzó un guiño. Era como si alguien hubiera encendido la luz y todos descubrieran que Elías siempre había estado ahí, pero nunca lo habían visto de verdad. Una noche, al cerrar, Elías se quedó solo en la sala, ordenando vasos, alineando servilletas. La sala, ahora en penumbra, era un templo en calma. Se detuvo unos segundos, mirando las mesas vacías. Recordó sus primeros días, su miedo, su esfuerzo invisible, sus silencios. Y ahora, allí estaba, de pie, no por encima de los demás, sino firme entre ellos. No había cambiado de ropa, ni de lugar, pero sí de esencia. Entendió entonces algo que no se enseña, ni se grita, ni se impone. Uno no necesita ser grande para empezar, pero necesita empezar para poder ser grande. El tiempo comenzó a correr de forma distinta en el Eclat de Zafir. Ya no se trataba solo de platos servidos a la perfección o de protocolos meticulosos. Ahora había algo más en el aire. Una ligereza que nacía del respeto, un ritmo que no venía impuesto, sino compartido. Bajo la guía de Armand Riviere, Elías no solo aprendía a coordinar mesas y gestionar tiempos. Aprendía a leer gestos, a intuir silencios, a ser puente entre mundos. Era un nuevo lenguaje, uno que no se hablaba con palabras, sino con presencia. El anciano mentor no estaba allí todos los días, pero cuando llegaba, su sola presencia bastaba para devolverle al lugar su centro de gravedad. Y cada encuentro con él era como abrir una página de un libro que Elías no sabía que necesitaba leer. Una tarde, después del servicio, ambos salieron juntos por la puerta trasera del restaurante. Caminaban despacio bajo un cielo teñido de cobre. ¿Sabes qué hace verdaderamente grande a un lugar como este?, preguntó Riviere sin dejar de mirar al frente. Elías negó con suavidad. No es la cocina, no es la decoración, es la memoria, lo que la gente se lleva sin saber que lo ha recibido. Hizo una pausa y luego se volvió hacia él. Y tú, Elías, ya formas parte de esa memoria, no por un gesto heroico, ni por una escena ruidosa, sino porque elegiste no olvidar quién eras, incluso cuando te hacían dudar de ello. Elías bajó la mirada, no por vergüenza, sino por contener una emoción que lo desbordaba. Gracias, señor Riviere. Por todo, no me des las gracias. Haz algo mejor. Hazlo por otros. Cuando veas a alguien apagarse, recuérdale que también tiene fuego, que puede arder si se atreve. Esa noche, al regresar, Elías subió hasta la terraza del restaurante, donde pocas veces se aventuraba el personal. Desde allí se veían las luces de la ciudad difuminadas por la bruma. El murmullo lejano del tráfico sonaba como un río sin fin. Respiró hondo. Era el mismo joven que, semanas atrás, servía vasos con manos temblorosas. Pero también era otro. Uno que había comprendido que no se necesita una posición para tener valor, ni un título para ser escuchado. A veces, basta con resistir un poco más, con quedarse un segundo más de pie cuando todos te esperan caído.
Y en ese instante, mientras las luces apagaban lentamente en el eclat de Zafir, Elías supo algo con absoluta certeza. Lo que empieza con silencio puede terminar con voz. Y su voz, por fin, acababa de comenzar.